nombre es Juliana Salcedo. Yo soy gerente comercial y de mercadeo para Information Workers. Information Workers es una empresa colombiana, para los que no nos conocen o no han tenido mayor contacto con nosotros como temas de servicios a través de nuestras consultorías. Somos una empresa colombiana con más de 10 años en el mercado, enfocados a todos los temas de manejo de datos, análisis de información, apoyando a las empresas a que tomen las mejores decisiones basados en los datos. En este ciclo, en este proceso que vamos a estar realizando de 5 webcasts alrededor de analítica, vamos a estar revisando diferentes modelos que pueden ser de gran utilidad para cada una de sus compañías a través de una solución que hemos desarrollado llamada Leti, donde vamos a tener muchas funcionalidades, muchas soluciones dentro de esta plataforma de los diferentes modelos que se pueden llegar a manejar. El día de hoy nos estará acompañando John Bocachica, quien es una de las personas líderes dentro de nuestra organización. Y es una de las personas con mayor expertise en todos los temas de análisis de datos, en todos los temas alrededor de inteligencia de negocios y de datos dentro de, digamos que dentro del medio adicionalmente. Information Workers adicionalmente, para que todos los tengas como en el radar, es partner de Microsoft, de Amazon y de Google, de GCP. Así que podemos apoyar a las organizaciones en cada una de las nubes que puedan llegar a tener dentro de su infraestructura o de su plataforma para los diferentes proyectos y manejo de datos que puedan llegar a requerir adicionalmente a los temas de analítica de datos. Entonces, no siendo más, le doy la palabra a John para que arranquemos con el proceso del webcast del día de hoy. Vamos a estar con el chat habilitado para dudas puntuales que puedan llegar a tener. Y adicionalmente, Daniela nos va a estar dando o enviando una encuesta del evento para que también nos ayuden a completar como la información en ese proceso. ¿Listo? Entonces, no siendo más, John, te doy la palabra. Hola, Juli, muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Efectivamente, como lo dice Juli, muchísimo gusto. Antes que nada, mi nombre es John Jairo Bocachica. No compartí mi pantalla, perdón, voy a compartirles mi pantalla. Bien. Mi nombre es John Jairo Bocachica, yo hago parte del equipo de Information Workers y me dedico y me he dedicado durante los últimos ya casi 20 años al mundo de los datos. Me dedico a temas exclusivamente de analítica, y a través de todo este tiempo pues hemos ayudado a diferentes organizaciones a convertirse en empresas gestionadas desde los datos. Pero esto de lo que vamos a hablar hoy es una pregunta común en muchos de nuestros clientes. Muchos clientes nos dicen, oiga, venga, ¿yo cómo sé si mi empresa ya está lista o no está lista para montarse en un tema de estos? ¿Cuándo lo voy a saber? ¿Cuándo me monto? ¿Cuándo puedo hacer una cosa? ¿Cuándo puedo hacer la otra? Entonces, es bien importante poder comenzar a clarificar esto y poder contarle a todos ustedes acá en la llamada, pues, de qué se trata todo este proceso. Cuando hablamos de si una empresa está preparada para un modelo analítico, yo creo que hay que darle la vuelta a la pregunta. Yo diría, venga, pensémoslo desde otro punto de vista, realmente. Pensémoslo, no pensemos en si mi empresa está preparada para un modelo analítico, sino debo pensar es si mi empresa está preparada para sobrevivir sin analítica. Porque hoy en día estamos en un momento en el que muchas organizaciones están comenzando a evaluar y a implementar la analítica dentro de su proceso diario. Y esto no solamente ocurre en las empresas no tradicionales, porque siempre uno habla de los mismos casos, Facebook, Amazon, Uber, en fin, que utilizan la analítica como su diario vivir, sino está comenzando a ocurrir en las empresas tradicionales, en las empresas con las que nosotros nos relacionamos a diario. Y esto posiblemente ustedes lo han vivido. Hoy en día, cuando ustedes
hacen una compra de lo que sea, de lo que sea. Ustedes hoy día llegan al Éxito, o llegan a Jumbo, o llegan a Carulla, o llegan al almacén que sea, y en todo lado están recolectando datos. Todas las empresas recolectan datos. Ustedes compran un pasaje en Transmilenio y recolectan datos. Compran un pasaje de avión, recolectan datos. Se hospedan en un hotel y recolectan datos. Entonces, en todo lado están recolectando los datos de nosotros. Las entidades del gobierno están recolectando nuestros datos, la DIAN recolecta nuestros datos, los ministerios recolectan nuestros datos. Entonces, absolutamente todos están recolectando datos y absolutamente todos están comenzando a dar este primer paso hacia el mundo de la analítica. Entonces, algo que yo siempre le digo a las organizaciones es, no se pregunte si usted está preparado para montarse en la analítica, sino preocúpese más bien de qué va a hacer sin analítica. ¿Usted cómo puede operar su negocio sin analítica? Porque ya no estamos en lo que ocurría hace 15, 20, 30 años, ¿no? En donde yo para tomar una decisión tenía que mirar una cantidad de cosas, preguntaba a muchísimos expertos, sino hoy en día las decisiones en los negocios se toman de una forma muchísimo más acelerada. Y temas como, por ejemplo, lo que todavía estamos viviendo en el mundo como la pandemia, pues hace que yo tenga que tomar decisiones de una forma mucho más rápida, pero además debo tomarla desde los datos. Yo no puedo ya referirme a una toma de decisiones sin datos. Y esto, por ejemplo, ustedes seguramente lo vivieron en marzo del año pasado, cuando todos nos dicen, oiga, se van a sus casas, tenemos que trabajar desde la casa. ¿Cómo medían ustedes la productividad de un empleado? Muchas organizaciones vienen del mundo de, pues el empleado está en su puesto de trabajo sentado, y como está en su puesto de trabajo sentado, pues yo supongo que la persona estaba trabajando, y esa era la forma de medir productividad en muchas organizaciones. Muchísimas, muchísimas todavía trabajaban de esa forma. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo mis empleados afuera? Y entonces tengo un equipo de ventas 100% en la calle, ni siquiera hablando de la pandemia, que estaban en su casa o están en su casa, sino están en la calle. ¿Cómo sé yo si esos vendedores están haciendo o no están haciendo su tarea? A partir de los datos. Tengo que ver si estamos cumpliendo con los números o no estamos cumpliendo con los números. Tengo que ver a quién le están vendiendo y a quién no le están vendiendo. Tengo que ver con quién se están reuniendo y con quién no se están reuniendo. Tengo que poder analizar toda esa data que de alguna forma tenemos que estar recolectando. Entonces, yo les invito a que no solamente evaluemos si mi empresa está preparada, sino evalúen ustedes internamente cómo su empresa se va a transformar para sobrevivir en un mundo en el que hoy en día se requieren datos. ¿Bien? Porque cuando hablamos de analítica tenemos que entender que la analítica es un proceso. La analítica es un proceso en donde yo comienzo a mejorar la forma de hacer mis preguntas, y esto seguramente es algo con lo que ustedes se puedan llegar a sentir muy identificados, y es, ustedes siempre preguntan es, ¿qué pasó? ¿No? ¿Cuáles fueron mis ventas de ayer? ¿Cuál fue mi inventario de ayer? Quiero saber cuál es mi mejor producto, quién es mi mejor vendedor, cuál es mi mejor punto de venta, qué clientes están poniendo quejas, cuántos productos estoy distribuyendo, cuáles son los tiempos de entrega entre una cosa y la otra. En fin, yo puedo ir jugando con ese tipo de cosas. Pero también luego comienzo a mejorar mis preguntas y luego me pregunto, oiga, ¿por qué pasó? ¿Por qué estoy vendiendo más de un producto que de otro? ¿Por qué este vendedor funciona mejor que este otro? ¿Por qué me pude quedar sin producto? ¿Por qué me pasaron las cosas? Entonces tengo que comenzar a entenderlo. Luego voy a mejorar mi pregunta y a entender qué está pasando en este momento. ¿Qué pasa ahorita? ¿Cuánto estoy vendiendo en este momento? ¿Cuánto estoy transando en este momento? Y eso básicamente me va a ayudar a tomar decisiones casi en tiempo real. Y la última pregunta es, ¿qué va a pasar, no? ¿Para dónde voy? ¿Qué pasa si yo hago una promoción en un producto? Y aquí, y los invito a que lo pongan en el chat,
Cuando ustedes llegan al supermercado o llegan a comprar lo que sea, ¿no? Y a ustedes les ofrecen dos promociones. Una promoción dice, el producto está al 50% de descuento. La otra promoción dice, el producto está al 2x1. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que les ofrezcan un 50% de descuento o que les den el 2x1? Porque aunque matemáticamente para la organización es lo mismo, para la empresa es lo mismo ofrecer el producto de esa forma, puede que para el usuario sea completamente diferente. ¿Será que la promoción la hago de una forma o será que la hago de otra? ¿Cómo debería ser la promoción? Bien. O sea, hay gente que dice, oiga, al 50 porque por el otro me obliga a comprar 2. Sí, de acuerdo. Entonces, hay que ver qué es lo que puede llegar a pasar. Y yo puedo hacer esas pruebas, yo puedo preguntarme ese tipo de cosas. Sin embargo, antes de llegar a eso, tenemos que pasar por un proceso un poquito más psicológico. Y este es un proceso en el que yo he visto a muchos gerentes, he visto a muchas personas en altísimos niveles, y es que pasamos por estas 4 fases. Pasamos por una fase de negación. Y la fase de negación dice, mi empresa no necesita eso. Mi empresa lleva 15, 20, 30, 50, 100 años en el mercado. ¿Y cómo hemos sobrevivido hasta ahora sin eso que usted me está diciendo? Esa es una negación. Bien. Nuestra competencia no lo está haciendo. Y mire, ahí siguen trabajando. Entonces yo no necesito eso todavía. Venga, pero esto es muy caro. Realmente. Y eso es muchas veces un tema de percepción. Yo percibo que ese es un producto caro. ¿Por qué? Porque es que usted no me está entregando producto para revender. Entonces yo no puedo analizar rápidamente el retorno sobre la inversión. Entonces yo, mejor con esa plata que yo invierto allá, compro más producto y obtengo ganancias. He tenido ese tipo de respuestas. Oiga, pero esta vaina sí va a ser de verdad tan buena como la pintan. Entonces mucha gente pasa primero por la etapa de negación. Pero luego, y eso también lo he visto en muchos clientes, llegamos a una etapa de ira. Y la etapa de ira se da cuando comenzamos a darnos cuenta que otros lo están haciendo y que otros están logrando ventajas competitivas que me pueden estar afectando. Entonces, si yo soy una empresa que vende carros y mi competencia comienza a vender más que yo, pues comienzo a afectarme seriamente. Y comenzamos a tener este tipo de preguntas. Oiga, y lo he visto, después de que el gerente me ha pasado por la etapa de negación, va y pregunta, oiga, ¿y por qué no lo hemos hecho? Le pregunta al equipo de finanzas, al equipo de TI, al equipo de datos, si existe dentro de una compañía. ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Y a usted quién le dijo que no lo hiciéramos? Venga, pero ¿y quién es el que sabe realmente cómo se hace esto? Entonces, pasamos por una etapa de ira en donde comenzamos es a molestarnos por no haberlo hecho. Luego pasamos por una etapa de depresión. Y esto mucha gente pasa por ahí cuando están en el mundo de los datos. Entonces, ya comenzamos no solamente a preguntar, no solamente a negarnos, ya pasamos por la negación, pasamos por la ira. Ahora, en la etapa de depresión, básicamente lo que comenzamos es a comenzar a aceptarlo. Oiga, es que mi negocio, aunque yo lo haya manejado durante 20 años de esta misma forma, no significa que durante los siguientes 20 años lo pueda manejar de la misma forma. Para finalmente aceptar la realidad y aceptar que las cosas llegan con su tiempo. ¿Ven? Y aceptar que esto es algo en lo que todos debemos montarnos, en lo que todos debemos comenzar a innovar y a involucrarnos, porque es la nueva realidad. Y no sé cuál sea el rango de edad de los asistentes, pero posiblemente ustedes vivieron la época, o muchas organizaciones vivieron la época en la que no necesitamos correo electrónico. ¿Para qué un correo electrónico? ¿Para qué tener correo electrónico corporativo? Que cada uno use su Hotmail, ¿no? Que cada uno use su Yahoo. Esa era la realidad de muchas organizaciones. Entonces, no necesitamos. Luego comenzábamos a evolucionar hasta que finalmente decíamos, oiga, sí,
el correo electrónico se necesita. Y devuélvanse ustedes a preguntarse, ¿cuántos de ustedes hoy en día usan correo físico? Hoy en día el correo físico se convirtió en algo mucho más sensible, mucho más bonito, ¿no? Ya, si yo recibo una carta física escrita a mano, es una vaina, wow, ¿no? Ya hay que guardar la carta, porque ya no hacemos eso, ya mandamos correos electrónicos. Y lo mismo ha venido pasando con todas las herramientas tecnológicas. Hay organizaciones que hoy en día todavía usan fax. Todavía usan fax. Hay organizaciones que todavía dicen, yo solo recibo efectivo. ¿No? Pero estamos hablando, hoy en día ya no hablamos solamente de tarjeta de crédito, inclusive hablamos de dinero 100% digital. Yo le puedo pagar a usted en criptomonedas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estamos avanzando hacia allá? Teléfono. ¿Cuántos de ustedes tienen teléfono fijo en sus casas? Simplemente levanten la mano. ¿Cuántos tienen un teléfono fijo? Y ahora háganse una evaluación. ¿Cuántos de ustedes usan ese teléfono fijo realmente? ¿Cuántos de ustedes usan el teléfono fijo? Y dicen, oiga, sí, yo uso el teléfono fijo. Yo tengo el teléfono fijo en mi casa porque además hoy en día en los conjuntos eso se convirtió en el nuevo citófono. Entonces ya no hay citófono, ahora hay teléfono fijo. Entonces todo el mundo llama al teléfono fijo. No todo el mundo, perdón. Desde la portería llaman al teléfono fijo para decir que llegó un visitante. Pero en algún momento, y seguramente ustedes lo vivieron, sus papás, sus abuelos, nosotros mismos decíamos, ¿yo para qué necesito un celular si ahí está el teléfono de la casa? Es para hacer lo mismo, ¿cierto? Y también pasamos por la etapa en donde teníamos lo que conocíamos como el flecha. ¿Y yo para qué quiero un smartphone? Si es que está el otro, y me sirve para yo lo necesito para llamar. ¿Cuántos de ustedes no usan WhatsApp? Pero si no usan WhatsApp, pues que no usan por Telegram, Signal, SMS o el iMessage de Apple. ¿Cuántos de ustedes no usan eso? Hoy en día es la realidad. Y esa realidad es la que está ocurriendo en todos los niveles de la industria. El uso de Internet, absolutamente todo, redes sociales. Uno puede ponerse muy digno y decir, yo no voy a entrar en esa ola, pero la ola lo va a llevar a uno, así de fácil. Entonces el mundo de la analítica es exactamente igual. Yo tengo que montarme en eso. Sin embargo, yo lo primero que tengo que hacer es dar un primer paso. Y para dar el primer paso, yo tengo que hacerme 4 preguntas y los invito a que ustedes reflexionen estas preguntas. Oiga, ¿mi empresa tiene datos? Estas son preguntas que uno tiene que hacerse primero. ¿Mi empresa tiene datos? ¿De verdad mi empresa tiene datos? Segundo, oiga, ¿sé dónde están esos datos? Porque puede que mi empresa tenga muchos datos y esto es algo que uno ve muchísimo, ¿no? La empresa tiene y tiene 1000 cosas y funciona muy bien y hace y deshace, pero ¿sé dónde están esos datos? Y saber dónde están no significa saber en qué tecnología están. Saber en dónde están no significa saber en qué servidor están. No, saber en dónde están es saber a quién le puedo preguntar para utilizar esos datos. Puede ser perfectamente. Porque hoy en día no solamente estamos hablando de tener los datos en la oficina, sino hoy en día hablamos de tecnologías como la nube, en donde le decimos a la gente, sus datos no tienen que estar ahí en su oficina. Sus datos pueden estar en la nube, en el mundo. Y si están en el mundo, usted los puede acceder desde donde quiera y cuando quiera. Y puede accederlos con altísima seguridad. Además, es súper importante. Tercero, confío en esos datos. Es decir, yo sé que mi empresa tiene datos, sé dónde están los datos y me los pueden enviar y me los pueden compartir y los puedo consumir. Pero luego tengo que preguntarme si yo confío en esos datos. Porque si yo no confío en esos datos, pues no puedo dar el primer paso. Bien. Yo tengo que poder confiar en esa data.
Y la última pregunta es, ¿yo ya acepté la realidad del mercado? ¿Yo ya pasé por mi etapa? ¿Yo ya acepté que debo montarme en un modelo de datos? ¿Yo ya acepté que debo comenzar con el mundo de la analítica? Sea cual sea la etapa en la que vaya a arrancar, yo ya lo acepté. Eso es supremamente importante. Ahora, yo les voy a responder la primera pregunta, que es muchas veces la pregunta que muchos clientes me dicen, no sé. La realidad es que las empresas sí tienen datos. Todas las empresas tienen datos. Todas, absolutamente todas, 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 todas. Desde la panadería de la esquina, la tienda más chiquita del barrio, hasta la empresa más grande del mundo, la mejor valorada del mundo, creo que hoy en día es Amazon o Apple, la empresa más grande del mundo. Todas tienen datos. Absolutamente todas las empresas en el mundo tienen datos. La pregunta es, ¿cómo están esos datos? Porque yo tengo que preguntarme realmente es cómo está esa data. Oiga, esos datos pueden estar en un cuaderno, pueden estar en libros de Excel, puede estar en archivos de texto por allá, alguien va guardando, puede estar en la cabeza de alguien. Y eso es súper importante. Y háganse ustedes una pregunta. Si ustedes mañana, un vendedor de ustedes dice, oiga, tenemos una oportunidad con un cliente, ¿en dónde está toda la información de la oportunidad? ¿Será que está en un archivo Excel en el computador del vendedor? ¿Será que está en el CRM de la compañía? ¿O será que está en la cabeza del vendedor? ¿En dónde está el dato? El dato está. ¿En dónde está el dato? Porque una vez yo logro identificar en dónde está el dato, puedo comenzar con mi proceso de organización. Ahora, algo bien importante es que las empresas no deben esperar a voy a organizar absolutamente todo, porque eso es como el ejercicio que uno hace, y esto ustedes me ven en la cámara gordito, es el ejercicio que uno hace cada semana. Los que somos gorditos cada semana decimos, el lunes arranco la dieta. El lunes la arranco. El lunes arranco a hacer ejercicio. Lo mismo ocurre con los datos. Hay que organizar eso, ¿no? Y ustedes seguramente lo viven, ¿no? Cada 8 días de pronto tienen alguna reunión de comité o algo así. Y cada 8 días surge la misma duda. Oiga, tenemos que organizar los datos del CRM para poder saber qué es lo que vamos a vender. Es verdad, tenemos que hacer eso. Sí. Anótalo. Que no se nos olvide, hay que hacerlo. Pero ¿será que sí lo hacemos? ¿O estamos haciendo, como dice mi esposa, estamos haciendo procrastination, ¿no? Procrastinar todo? Eso, dejémoslo después. Eso. Sí, hay que hacerlo. Y a los 8 días nos preguntamos lo mismo y sí, hay que hacerlo. Sí, ya sabemos que hay que hacerlo, pero ¿lo estoy haciendo? Y es que el proceso de hacerlo no implica salir al mercado y contratar un poco de gente y decir, bueno, me voy a gastar 10, 20, 100, 1000, 2000, no sé, en el proyecto de datos. No, hacerlo significa, diga, vamos a volverlo primero un tema cultural. ¿Y qué es volverlo un tema cultural? Que en la próxima reunión, así sea en un archivo de Excel organizado, tenemos que venir con datos y con esos datos vamos a comenzar a revisar. Eso significa dar el primer paso, porque si yo no me meto en ese cuento, realmente nadie lo va a hacer por mí. Ahora, ¿por dónde debo empezar? ¿No? ¿Por dónde debo empezar? Porque la gente le dice a uno, ¿cuál es el valor? ¿No? O sea, ¿yo qué gano? ¿Yo qué gano con montarme en un proyecto de estos, John? ¿Yo para qué me monto en un proyecto de estos si yo perfectamente pues puedo seguir como voy? Mire, mi negocio, mi empresa factura 10.000, 20.000, 50.000 millones de pesos al año y yo todavía no me he montado en un proyecto de analítica, porque yo he visto empresas que facturan 100.000 millones de pesos al año fácilmente y no tienen proyectos de analítica. Yo lo he visto, muchísimos clientes, mucha empresa. Dice, yo facturo eso y no necesito montarme en un tema de estos. ¿Cuál es el valor? Yo les voy a decir, mire, ¿cuál es el valor?
Voy a poner aquí mi mouse, denme un segundito, acá, listo. Laser point, listo. Lo primero es entender que a medida que yo voy subiendo la complejidad de mis preguntas, bien, no piensen en la complejidad del proyecto, porque eso era algo que hacíamos hace 15 años. Hace 15 años yo podía salir con la misma PPT que les estoy mostrando hoy y les decía a los clientes, mire, hay que arrancar por los reportes y luego después de los reportes, los tableros de control y después de los tableros de control, el análisis en tiempo real. Y hace 15 años yo les decía, y en el futuro podremos hacer predicciones. Hoy les digo, en el presente y hace años podemos hacer predicciones, ¿no? Eso ya no es del futuro, eso ya lo hacemos hoy. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Entonces, a medida que yo voy volviendo más compleja mi pregunta, no voy a hablar de complejo del proyecto porque ya no es que sea complejo, pero a medida que yo hago más compleja mi pregunta, puedo obtener un mayor valor para el negocio. A medida que yo hago más compleja mi pregunta, obtengo un mayor valor para el negocio. ¿Y cómo sé que mi pregunta es más compleja? Porque voy cambiando el tiempo en el que hago mi pregunta. Ya no estoy hablando de, oiga, ¿y cómo me fue el mes pasado? Que seguramente muchos de ustedes lo hacen todavía. Hoy estamos ¿hoy qué día es? 14 de julio. 14 de julio del 2021. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes saben cuánto han vendido hoy hasta el mediodía? ¿Cuántos me pueden decir? Yo sé. Posiblemente varios, ¿no? Algunos de ustedes ya dicen, yo tengo claro, yo puedo entrar ya y decirle en cuánto vamos. Pero algunos me dicen, no, espere. Yo puedo decirle cómo me fue hasta ayer. Entonces me voy un poquito más hacia atrás. Y otros me dicen, no. Yo le puedo decir cómo me fue hasta la semana pasada, porque yo tengo unos cortes. Y algunos me dirán, no, yo le puedo decir cómo me fue hasta junio. Y junio se convierte en mi herramienta de predicción. Entonces yo digo, ok, junio se convierte en tu herramienta. Perfecto, listo, no hay ningún problema. Pero a medida que yo me voy acercando o me voy moviendo un poco más, no solo al presente, sino comienzo a estirarme hacia el futuro, puedo entregarle un mayor valor al negocio. Ahora, no necesariamente yo tengo que pensar siempre en el futuro. No necesariamente. Yo primero tengo que comenzar a entender mi pasado. Y eso es fundamental. Entonces, muchos clientes le dicen a uno, venga, montémonos en el proyecto de analítica predictiva. Usted me convenció, esta vaina es espectacular. Trabajemos en el proyecto de analítica predictiva. Ok, bien. ¿Dónde están tus datos del pasado? Yo quiero ver tus datos del pasado. No, yo no tengo datos del pasado. Y volvemos al ciclo que les decía ahorita de la dieta que vamos a empezar cada lunes. Volvemos al ciclo de, sí, no, tienes razón. ¿Sabes qué? Vamos a organizarlos y arrancamos. ¿No? Arranquemos por organizar, ya. O sea, no se preocupe por eso ya. Comience a organizarlo, ya. Comencemos a organizarlo, ¿no? Que sea una tarea. Como decimos, hagámoslo realidad, volvámoslo real. Porque créanme que muchos de sus competidores sí están trabajando en esas realidades. Muchos de sus competidores sí están pensando en qué es lo que va a pasar mañana. Muchos de sus competidores están trabajando en poder tomar decisiones con antelación. Y vuelvo al ejemplo que les hacía del descuento. ¿Será que pongo 2x1? Pongo un 50% de descuento. ¿Cuál me conviene más? ¿Con cuál logro atraer más gente? Pero además, no solamente con cuál logro atraer más gente, sino con cuál logro un mejor control. Porque también es importante. Hace algunos años, un cliente nuestro implementó una promoción de uno de sus productos y el cálculo, la estimación de la promoción estuvo mal, vamos a decirlo así, ¿no?
la estimación de la promoción estuvo mal. El cliente lanzó su promoción y estaba pensada para que uno de sus productos estrella estuviese en una oferta con descuentos durante 2 fines de semana. 2 fines de semana era la estimación. Y la promoción se vendió todo en el primer fin de semana. Y eso tiene 2 connotaciones. Connotación número 1. Buenísimo, nos fue muy bien, ¿no? Excelente. Éxito total en ventas. Sí, chévere. Pero resulta que ahora tienes un problema de venta perdida. Uy, ¿cómo así? ¿Cuántos de ustedes miden su venta perdida? Levanten la mano, voy a poner aquí el chat y voy a mirar cuántos de ustedes tienen análisis de venta perdida. Levanten la mano los que hacen análisis de venta perdida. ¿Ni idea? La venta perdida ocurre cuando yo voy a buscar un producto y no hay el producto. Y entonces busco un reemplazo para ese producto. ¿Y eso cuándo pasa? Vamos a dar un ejemplo. Cuando ustedes van hoy en día a hacer mercado y ustedes no consiguen los huevos Santa Reyes. A mí me gustan los huevos Santa Reyes porque mi mamá siempre me dijo que esos huevos no tienen agua, que son una delicia, ¿no? Mi mamá siempre encontraba agua en los huevos, yo nunca logro encontrar, pero ahí están. Entonces, me gustan los huevos Santa Reyes. Y un día voy a hacer mercado y no hay Santa Reyes. ¿Será que entonces yo decido que esa semana no como huevo en la casa porque no hay Santa Reyes? Hay que preguntárselo. Yo seguramente voy a comprar otra marca. Y eso para la gente de Santa Reyes es una venta perdida. Porque no había producto, no había disponibilidad del producto. Eso es una venta perdida. Entonces, a este cliente que les estaba contando, el problema es que su producto también es un producto con un alto nivel de flexibilidad. Entonces, al ser un producto con alto nivel de flexibilidad, pues yo busco un reemplazo. Entonces me voy y busco otro. Ya. ¿Y cuál es el problema de ese? El problema de eso no es solamente que me hayan dejado de comprar a mí. Es que conocieron mi competencia y de pronto esa persona dijo, oiga, está chévere, ¿no? Entonces John fue y compró el que le gustan los huevos X y ahora compró huevos Y y dijo, estaban buenos, ¿no? Y posiblemente la próxima ya no compre. Ya me quedé con los que compré. Entonces miren la importancia de estimar correctamente qué es lo que puede llegar a pasar. Miren la importancia de esos pequeños detalles con los que uno se puede llegar a enfrentar cuando se está montando en un modelo de estos o cuando se está montando en este tipo de modelos. Y ahorita les voy a mostrar, les voy a contar un poco sobre los modelos que nosotros tenemos disponibles. Entonces, nuevamente, a medida que yo voy incrementando la complejidad de mi pregunta, puedo aportarle un mayor valor al negocio. Iba a decir que alguien tiene la mano levantada. Sí, Álvaro. Álvaro tiene la mano levantada. Creo que no pueden habilitar el micrófono. Si quieres, Álvaro, escribe la pregunta. No, pero creo que la levantó por... sí, pero él volvió la bajó y volvió la levantó. Ah, ok. Sí, Álvaro, si quieres hablar, Álvaro, alza la manito y te habilitamos el micrófono y si no, pues por chat también la puedes realizar. Listo, de pronto Álvaro está escribiendo la pregunta, no hay problema. Bien, entonces lo que les decía es, a medida que incrementa la complejidad, vamos mejorando o vamos incrementando el valor para el negocio. Nuevamente, hay veces que dicen, no, pero yo necesito llegar aquí. Bueno, listo. Para llegar aquí, ya tiene que responder qué fue lo que pasó aquí, ¿no? ¿Qué pasó antes? Cuando responda eso que pasó antes, comenzamos a avanzar hacia el futuro y no hay ningún problema. Pero comencemos a organizar la casa. Hay que organizar la casa. Es fundamental. Ahora, pero me dicen, oiga, John, pero venga, usted me dijo que íbamos a hablar una charla, ¿no? Y ya ahorita vamos a contarles un poquito sobre los modelos. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé realmente si yo estoy listo para montarme en un modelo de estos? La realidad es que todos estamos listos. Esa es la realidad. Bien. Y voy a hacer un comentario sobre algo que me pasó el día que mi esposa quedó embarazada de mi primer hijo.
que fuimos al ginecobstetra y él nos dijo, oiga, ¿ustedes están listos para ser papás? Y pues los dos orgullosos, sí, claro, estamos listos para ser papás. Y el doctor nos dijo, pues no importa, porque es que el niño igual viene. No importa si usted está listo o no está listo. Tiene que montarse en esta vaina. Y es lo mismo que pasa en el mundo de la analítica predictiva. Y es lo mismo que pasa en el mundo de la analítica tradicional. En todos los escenarios de analítica pasa exactamente lo mismo. No importa si su empresa está o no está lista. La realidad es que hoy en día esto es lo que está pasando en el mercado. La realidad es que hoy en día muchas empresas se están montando en esto. Entonces yo tengo como organización que tomar la decisión de en qué momento me monto, cómo me monto y qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a comenzar a predecir, para dónde me voy a mover. Entonces, ¿cómo arrancamos en todo este proceso? Este proceso lo arrancamos primero con un proceso exploratorio, porque esto es algo que hemos desarrollado al interior de Information Workers y es, pensemos, y esto seguramente ustedes lo han visto en muchas charlas, todo el mundo habla de el nuevo petróleo, ¿no? Los datos son el nuevo petróleo, los datos son el nuevo oro. Bueno, tratemos los datos como petróleo y como oro. ¿Yo qué tengo que hacer primero cuando voy a ir a montar una mina de oro? Tengo que hacer un proceso exploratorio. ¿Y ese proceso exploratorio en qué consiste? En que yo tengo que ir hasta donde yo creo que está la mina y mirar y revisar cómo está la tierra y entender si posiblemente ahí sí hay oro o no hay oro. Lo mismo ocurre con el petróleo. Yo tengo que ir a hacer unos estudios de suelos que me van a decir si ahí hay petróleo o no hay petróleo. Pero después de hacer ese proceso, yo tengo que hacer un proceso de extracción de los datos. Y la extracción consiste en, pues yo tengo que ir y abrir el hueco para sacar el petróleo que está allá. O ir con pica y pala y abrir la mina para sacar el oro que está allá. Y tengo que hacer ese proceso de extracción. Pero después ocurre un proceso de refinamiento. Y miren que es lo mismo que ocurre en datos. Yo tengo que ir con ustedes y nosotros tenemos que ir con ustedes y decir, vamos a explorar cómo están sus datos, dónde están sus datos, qué es lo que hay allá. Hay archivos de Excel que sirven, hay audios que sirven, hay videos que sirven, hay textos, hay cartas de los clientes, están los datos de las ventas, están los datos del ERP en términos de demanda, están los datos de logística para todo el tema de despacho. Allá hay datos, muchos datos, pero hay que ir y explorarlos. Y explorarlos es sacar muestras, probarlos, mirar que de verdad me funcionen. Una vez yo tengo eso claro, me voy a la fase de extracción en los datos. Y es, yo tengo que comenzar a conectar opciones o conectar herramientas, algo que conocemos como ETLs, para decir, ok, me voy a conectar a los datos de ventas y voy a comenzar a extraer esos datos de ventas. Voy a extraerlos. Pero miren que en el mundo del petróleo, en el mundo del oro y en el mundo de los datos ocurre lo mismo. Pues yo estoy extrayendo, pero pues ¿qué estoy haciendo? Estoy básicamente moviendo los datos de un lado al otro, ¿cierto? Ahí está. Y los estoy consolidando, porque lo ocurre en el petróleo. En el petróleo, ¿qué ocurre? Ellos van, hacen la perforación, sacan el petróleo y comienzan a consolidarlo de diferentes pozos en un solo lugar, en unos megatanques. Les vamos consolidando en un solo lugar. Lo mismo ocurre en el oro. Entonces, todo lo que van sacando los diferentes mineros lo van consolidando en un solo lugar, ¿no? En algunas canteras o en algunos lugares en donde queda toda la piedra. Lo mismo ocurre en el dato. Todo lo que yo voy sacando lo voy consolidando en un solo lugar. Antes estoy hablando de hace ya casi una década, hablábamos de hay que pensar en la bodega de datos, ¿no? Eso era algo que teníamos en la cabeza y se mueve muy bien y funciona muy bien. Yo tengo que pensar en mi bodega. Voy a devolverme al ejemplo del petróleo, del oro y los datos. Cuando yo voy a hacer un proceso de extracción de petróleo o cuando voy a hacer un proceso de extracción de oro, no pienso todavía en la bodega en donde voy a tener los lingotes. Ni pienso todavía en la estación de gasolina en donde voy a tanquear el carro. Yo estoy pensando en sacar eso y tener tanques, reservorios en donde voy a ir guardando todo el petróleo que voy sacando. Y por el tema del oro, pues yo tengo que pensar en dónde voy a guardar todo eso.
Lo mismo ocurre con los datos. Entonces, hace unos años comenzamos a hablar de un concepto nuevo que se llama lagos de datos, que es exactamente lo mismo del concepto del gran reservorio de petróleo o del gran lugar para almacenar toda la piedra con el oro. Y es un lugar en donde yo voy a volcar esos datos, pero no estoy pensando todavía en temas complejos de diseño. No estoy pensando en eso. Estoy pensando en saque el dato y téngalo ahí, listo. Listo. Porque después de eso, pues viene un proceso importantísimo que es el refinamiento. Y el refinamiento ocurre en todos los niveles y de diferentes niveles. ¿Qué significa eso? Que cuando yo estoy en el petróleo, pues yo tengo que refinarlo para sacar gasolina, para sacar ACPM, para sacar vaselina, para sacar algunas cremas, para sacar otros derivados, para el chicle, para bueno, plásticos, en fin. Entonces yo tengo que refinarlo. Pero tengo que hacer ese proceso. Saco el petróleo y lo convierto en algo ya que la gente pueda consumir. Lo mismo me ocurre con el oro, ¿no? Pues en el oro yo tengo un poco de piedra y tengo que comenzar a sacar el oro, ¿no? Diluir el metal y que se quede solo separar la piedra del metal y quedarme con el metal, que es lo que al final del camino es lo que la gente puede llegar a consumir. Puede, y ya voy para allá, puede llegar a consumir. Y lo mismo ocurre con los datos. Entonces yo digo, es que yo en ese gran lago, en ese gran almacenaje de datos, tengo los datos de ventas, los del ERP, los datos del recurso humano, tengo todos estos datos. Y a medida que yo comienzo a cruzarlos, voy refinándolos. Y esto es algo que hemos hecho durante mucho tiempo. Ustedes van y refinan datos. ¿Cuántos de ustedes no usan VLOOKUP, buscar B en Excel? ¿Para qué? Porque tengo unos datos que me mandan del lado A, tengo unos datos que me mandan del lado B y comienzo a cruzarlos. Y otro tema también importantísimo, resulta que también hay datos externos que muy pocas veces aprovechamos realmente. Muy pocas veces. Si ustedes están en el mundo, voy a pensar, ustedes pueden estar en el mundo del retail o en el mundo de los alimentos o pueden estar en el mundo de las importaciones o en el mundo de las exportaciones. Ustedes tienen sus datos de usted que ha exportado, usted que ha importado, usted que ha vendido, usted que ha comprado. Pero ¿y si yo tengo la opción de saber qué han hecho otros? Porque muchas veces esa información está disponible. El DANE publica información, la DIAN publica información, los ministerios publican información, las diferentes entidades publican información. Entonces yo puedo ir a recolectar toda esa data también, haciendo un proceso de exploración, extracción, y los pongo en mi reservorio para luego, combinándolo con mis datos, hacer un proceso de refinamiento. Y después de ese proceso de refinamiento, pues me voy al mundo del consumo. Y el mundo del consumo es diferente. ¿Qué es el mundo del consumo? Es, pues que yo hice un proceso para sacar el oro, ya tengo el oro, el metal, separado de la piedra, y ahora tengo que ese metal convertirlo en una manilla, en una cadena, en un reloj, en unos aretes, en lo que sea, o lo voy a convertir en piezas o en piezas para los dispositivos móviles, para las pantallas, para los celulares, para los computadores, para los televisores. Ese es el proceso de consumo y miren que hay múltiples formas de consumir y lo mismo ocurre con los datos. Hay múltiples formas de consumir. No necesariamente el consumo se trata de hacer un tablero de control, porque muchas veces en el mundo de los datos la gente nos dice, todo esto es para hacer un tablero de control. No, espere. Eso no es para hacer un tablero de control. Eso puede ser perfectamente para predecir cuánto voy a vender mañana. Pues tengo que trabajar en cuánto voy a vender mañana. Eso puede ser perfectamente para poder entregarle a mis clientes el reporte de cómo están sus créditos. Eso puede ser un proceso de consumo. Entonces, le tengo que entregar esa data de alguna forma. Entonces, miren que yo tengo que comenzar a pensar en esos diferentes escenarios. Yo tengo ya la materia prima. Tengan en cuenta que la materia prima de ustedes puede ser diferente a la materia prima de otros y esto ocurre en todos los sistemas de producción. Eso significa que yo voy y saco los datos de algún lugar y esos datos ya vienen listicos. Ay, John, pero ¿será que los combino con los míos que todavía no están tan limpios? Sí, combínalos porque eso es su materia prima.
Esa es su materia prima, tiene que comenzar a combinarlos, tiene que comenzar a pensar en cómo los va a utilizar. Entonces, ahí hay temas bien interesantes y esto me dice a mí cómo debo comenzar a moverme. Bien, entonces, ahí de donde, denme un segundo, voy a dejar de compartir mi pantalla para mostrarles un tema. Denme un segundo acá, perdón. Un segundo, perdón. Bien, bien. Entonces, voy a mostrarles aquí un ejemplo rapidísimo. Esto es una fase de consumo. Entonces, esta es una demo rápida de cosas en Power BI, en donde yo Power BI puede que lo utilice no solamente para temas de consumo o de tableros de control, sino también lo puedo usar para temas predictivos. Entonces, yo puedo venir aquí y decir, oiga, yo quiero saber en el tiempo, vamos a sacarlo acá, vamos a poner una gráfica de este tipo. Voy a decirle que lo ponga en una fecha. Quiero saber cuánto voy a vender, ¿no? Entonces él me dice, mire, esto es lo que usted puede llegar a vender. Y después de que estoy viendo lo que voy a llegar a vender, puedo llegar a hacerle, oiga, yo quiero sacar acá un forecast y quiero hacer una predicción y quiero saber cuánto voy a vender mañana. Y miren que esto lo hicimos rapidísimo, ¿no? O sea, pues yo tenía ya unos datos preparados, obviamente, para esto. Pero a lo que voy es, miren lo interesante es, no solamente tenemos que pensar en el tablero de control bonito, ¿no? El tablero de control que tradicionalmente hemos venido viendo dentro de las organizaciones, sino también podemos comenzar a pensar en utilizar las herramientas de consumo para volver mis preguntas un poco más complejas, para que ya no solamente me quede con cómo me fue ayer, sino pueda comenzar a preguntarme en cómo me va a ir mañana. En un segundo voy a mostrarles acá algo también, y es, ¿qué tenemos nosotros ya desde Information Workers? Nosotros desde Information Workers tenemos una serie de modelos prediseñados que les van a ayudar a ustedes a responder esas preguntas. Les van a ayudar a ustedes a responder esas preguntas complejas, pero también a responder esas preguntas no tan complejas. Entonces, oiga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero saber qué le debo ofrecer a un cliente? Yo sé que este cliente ha comprado el seguro A, el seguro B, pero esta persona ahora tiene hijos, entonces debo ofrecerle el educativo, en qué momento lo llamo, qué le digo, cómo le digo. O esta persona compró el carro y resulta que venía con un carro coupé para él y su esposa, y ahora pues, ahora ya se va a crecer la familia, llegó la hora de ofrecerle una camioneta en donde la persona puede ir más cómoda. O esta persona compra el ejemplo tradicionalísimo que algún día se desmintió de los pañales y la cerveza, pero es básicamente comenzar a recomendarle las cosas que la persona puede llegar a comprar. Y recomendarle no se trata de mirar simplemente una relación del producto, sino poder entender además cuál es el que tiene mayor probabilidad de compra. Yo estoy con un producto A, ahora, ¿qué le voy a ofrecer? Pero que además tenga probabilidad de compra a esta persona. No le puedo ofrecer por ofrecerle. Entonces tengo que entender qué es lo que voy a hacer. Quiero hacer un proceso de predicción de la demanda. Lo que les estaba mostrando tiene que ver con todo el tema de predicción de la demanda. ¿Qué quiero ofrecer? ¿Cuándo lo quiero ofrecer? ¿Cuánto voy a vender? Entonces, aquí es súper importante porque nosotros en procesos, en modelos de predicción de la demanda, no solamente utilizamos ejercicios estadísticos, sino también agregamos datos de valor. Datos de valor para saber cuándo hice una promoción. Entonces, oiga, yo estoy sacando una promoción y ahora quiero saber si en el futuro pongo esa promoción, cuánto podría impactarme el proceso de ventas. Quiero predecir mi demanda. ¿Y para qué hago una predicción de la demanda? Para prepararme en mi producto, para que no nos pase el ejemplo que les daba del cliente que dijo, voy a sacar promoción 2 fines de semana y en el primer fin de semana se quedó sin producto. Sino que podamos decir, no, yo sé
¿Cuánto voy a vender? Y quiero irme de forma optimista, quiero irme de forma pesimista, quiero irme de forma realista. Entonces podemos predecir su demanda. Podemos predecir cuáles clientes van a desertar y esto funciona mucho en muchos negocios. Y por aquí veo gente de algunas constructoras. Yo puedo predecir cuáles clientes van a desistir de un negocio. Cuando compro un carro, cuando compro un apartamento, cuando hoy en día en el tema e-commerce, ¿cuántos de ustedes tienen e-commerce? Ustedes hoy día tienen e-commerce y en los e-commerce la ley colombiana dice que la gente tiene derecho a desistir de la compra en los siguientes 5 días. Eso dice la ley. Así mis políticas, así la persona diga clic en acepto y todo lo que quiera, a mí la Superintendencia de Industria y Comercio me puede obligar a hacer la devolución del dinero porque es una compra por e-commerce. Todo lo que sea e-commerce tiene la misma regla. ¿Y qué pasa si yo puedo comenzar a hacer un proceso de predicción que me diga qué clientes van a desistir del producto que acabamos de comprar, del producto que le acabo de vender por e-commerce, para reducir ese proceso? Oiga, ese señor va a desistir. Entonces, antes de que desistan, yo lo llamo a qué pasó, cómo va, cómo le apareció el producto, en fin. Procesos de segmentación, la segmentación es fundamental. Normalmente las empresas hacen segmentación con reglas duras, y esto seguramente ustedes lo han vivido cuando ustedes sacan una tarjeta de crédito, ese tipo de cosas, que les preguntan, ¿usted en qué estrato socioeconómico vive? ¿Cuánto gana? ¿Tiene hijos? ¿Cuántos tiene a cargo? Y le hacen 5, 10 preguntas aproximadamente, y con esas 10 preguntas hacen la segmentación suya. Pero resulta que no necesariamente esa segmentación que yo hago con reglas duras es la segmentación que un modelo de datos me va a decir. Yo puedo decir, oiga, quiero comenzar a tratar a mis clientes de acuerdo a su proceso de segmentación, de acuerdo a una segmentación que le voy a hacer, pero con datos, no con reglas, sino con datos. Puedo hacer un proceso de segmentación para entender realmente si de pronto vale la pena dejar en un cliente o no vale la pena, en fin. Detección de anomalías, esto es lo más tradicional, es de lo más utilizado históricamente, y es, oiga, yo quiero saber si de pronto estoy teniendo posibles fugas o estoy teniendo transacciones, ¿cómo se llama esto? Como transacciones sospechosas, cosas que no deberían estar pasando. Entonces puedo poner un modelo de detección de anomalías y obviamente los podemos ayudar en temas de modelos a medida. Lo que vamos a hacer con esta serie de webcast es ayudarles a ustedes luego a ver cómo es que esto comienza a funcionar, cómo es que nos montamos en un modelo de predicción de la demanda, por ejemplo, para que ustedes al interior de su organización puedan ver de qué se trata. Esto es una serie de webcasts. Hoy queríamos tener una fase introductoria donde ustedes de aquí espero que salgan mañana a las reuniones, o no sé si los viernes tengan reunión de arquitectura o reuniones internas de la compañía, a decir, organicemos los datos. Organicemos los datos, porque si organizamos los datos, podemos comenzar a trabajar. Mire que podemos predecir la demanda. Mire que podemos predecir cuáles clientes se me van a ir. Mire que puedo predecir cómo hacer un modelo de venta cruzada o cómo hacer un modelo de aumento en la venta. Mire que puedo hacer eso con los datos. Y esto es solamente un ejemplo de las cosas que se pueden hacer. Estos son los modelos que nosotros tenemos prediseñados, pero como les dije, se pueden hacer cosas a medida. Cosas que ustedes digan, yo quiero hacer un modelo que, voy a poner un ejemplo, lo hicimos para un cliente, yo quiero hacer un modelo que me diga cuándo una bomba de extracción de un producto me va a fallar. Quiero saber cuándo esa bomba me va a fallar. ¿Y para qué quiero hacerlo? Porque es que si esa bomba me falla, yo pierdo plata. Entonces quiero anticiparme a que falle para hacerle un mantenimiento predictivo. Proactivo, perdón. Quiero hacerle un mantenimiento proactivo. Entonces de forma predictiva quiero entender qué es lo que está pasando. Bien, les agradezco su tiempo.